Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Quiero saber si me escuchan bien, por favor. Genial, gracias por responder. Muchas gracias, bienvenidos. Hoy tenemos nuestra clase especial de estado financiero. Entonces ya se están conectando aquí en el Facebook, entonces comenzamos en un minutito. Ahora sí, iniciamos nuestra clase de hoy. Como les estábamos comentando, hoy vamos a dar introducción a los estados financieros. A ver, ¿qué pasa con los estados financieros? ¿Cómo tenemos que presentar? ¿Cuáles son las formas de presentación? Vamos a ver el día de hoy. Y como siempre, los materiales van a poder descargar en el canal de YouTube en un enlace que vamos a poner disponible para poder descargar todos los archivos que hoy vamos a utilizar. Este PowerPoint, las reglamentaciones, el formato. Ahí se están uniendo. Espectacular. Bueno, ¿qué son los estados financieros? Para empezar, los estados financieros, para empezar, nosotros tenemos que saber de que la administración tributaria estableció la obligatoriedad de presentar en la resolución 49 del año 2014. Antes de esto era obligatorio tener cierto formato según la resolución 173 en el archivo tributario. E incluso antes de eso teníamos la obligación de presentar en forma impresa, llevábamos a la subsecretaría y la subsecretaría nos sellaba de que eso estaba presentado. Y con eso recién cumplíamos nuestra obligación de presentar, pero eran otros formatos. Ahora con la resolución 49 lo que nos obliga es a presentar este juego de los estados financieros, pero no nos dice cómo. Nos dice que tenemos que presentar, nos dice que tenemos que presentar el estado de situación financiera, el estado de resultado, los cambios de patrimonio neto, el flujo de efectivo, las notas a los estados financieros, el cuadro de revalúo y depreciación, que ahora ya no se llama cuadro de revalúo, ahora es cuadro de depreciación de los bienes del activo fijo. Entonces nos dice qué, pero no nos dice cómo. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la forma en que tenemos que presentar? Nos dan los modelos, el modelo que nosotros tenemos que seguir y tenemos que respetar. También tenemos que saber que no solamente la resolución general 49 o 77 ahora para el cuadro de depreciación y demás tenemos que estudiar, sino que también tenemos que estudiar las normas contables donde nos indican cuáles son los procedimientos y los parámetros de presentación. Entonces no es solamente estudiar aquí las normas tributarias, sino que también estudiar las normas contables, cuáles son los parámetros de presentación. ¿Cuál es una de las características que tiene el estado financiero? Es que tenemos que presentarlo en forma razonable, la situación financiera de la empresa, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Y la presentación razonable requiere que la representación fiel a los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Entonces tenemos que también
manejar cuáles son los criterios de reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos para poder saber si es que es o no es un activo fijo, es un bien de cambio. Tenemos que saber también al momento de registrar, por eso es importante también estudiar no solamente la norma tributaria, sino que también estudiar las normas contables. Los dos van de la mano, no podemos separar ambas cosas. Obviamente para el registro vamos a utilizar las normas contables, pero para la liquidación del impuesto ahí vamos a guiarnos 100% según las normas tributarias. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, ¿cuáles son los juegos de presentación que vamos a hacer? El estado de situación financiera, que mayormente lo conocemos nosotros como balance. El rendimiento financiero, que lo conocemos más como los estados de resultados, y los flujos del efectivo. Esto tiene que tener una presentación razonable, tiene que reflejar realmente qué es lo que pasó durante un tiempo X, que en este caso es un año fiscal. Tiene que representar fielmente cuáles son los sucesos que pasaron en nuestra entidad. No podemos nosotros inventar, no podemos nosotros dejar de detallar ciertas transacciones. ¿Por qué? Porque ahí deja de ser razonable, deja de ser fiel nuestra presentación. Y ahí sí tiene responsabilidad el contador si decide no presentar algunos movimientos. ¿Para qué? Para que el que lea tenga un criterio equivocado o tome una decisión equivocada. Entonces ahí sí somos responsables. Nosotros no somos responsables como contadores por el documento que nos traen y nosotros registramos fielmente cada transacción que nos dice el comerciante de lo que pasó. Pero sí somos responsables de que si algo pasó, nosotros sabemos, tenemos la documentación y decidimos no presentar. Y no es ni siquiera, también es fiscal, pero tratamiento tributario, perdón, tratamiento tributario. La administración tributaria, ¿a quién le va a reclamar? Al contribuyente. Pero el contador penalmente es responsable porque él está diciendo al firmar estos estados financieros de que es una representación fiel de todo lo que sucedió en el ejercicio que estamos declarando. Entonces acá tengan mucho cuidado también de qué es lo que estamos presentando. Tengan mucho cuidado también el no hacer un famoso copia y pega, porque ese famoso copia y pega nos puede llevar a cometer errores, a trasladar datos que son de otra empresa a nuestra empresa, a la empresa que estamos liquidando. Entonces, tiene que ser una representación razonable. Que por ejemplo, compramos un inmueble. Cuando compramos de un no contribuyente. Ese no contribuyente obviamente no tiene obligación de emitir factura porque no es contribuyente. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como empresa? Tenemos que emitir una autofactura. Y no documentamos con autofactura. Nos olvidamos y no teníamos luego timbrados de autofactura en ese momento. Y nosotros como contadores muchas veces dejamos de registrar ese tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos la documentación que avale ese movimiento. Pero ¿qué dicen las normas contables? Las normas contables nos dicen de que por encima de la forma, o sea que la forma que tenemos que, de un error de forma que hay ahí, por encima de la forma está la realidad, lo que pasó, la esencia, lo que está pasando realmente dentro de la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Tenemos que registrar la compra del inmueble. Encima, si no registramos, obviamente nosotros pagamos. Obviamente pagamos, salió cheque, salió caja, un medio de pago salió. Vamos a tener problema en caja. ¿Por qué? Porque no vamos a saber, no vamos a poder justificar dónde se fue ese dinero. En nuestra contabilidad vamos a tener una caja reabultada y no vamos a tener cómo justificar. Entonces está la esencia por sobre la forma, lo que realmente sucedió en la empresa sobre que tengamos o no documentos. Ahora, a los efectos fiscales, obviamente, que cuando depreciemos la parte de edificios no vamos a poder reducir. ¿Por qué? Porque no tenemos el documento necesario para poder deducir. Porque para deducir, ¿qué nos dice la administración tributaria?
Para deducir tenés que tener el documento legal habilitado para ese tipo de gastos. Y que nos dice cuando compramos un no contribuyente y cuando no está obligado a inscribirse, entonces tenemos que emitir una autofactura. O compramos un vehículo, puede suceder muchas cosas y no tenemos el documento y hay veces dejamos de registrar y después nos encontramos con una caja reabultada y no sabemos cómo justificar, y ahí tenemos otro problema más, nace otro problema fiscal, que es la diferencia de la caja superior al 10% es una presunción de distribución de dividendos y utilidades, por lo tanto se va a pagar IDU por ese faltante. Entonces no es recomendable no registrar ese tipo de transacciones. ¿Por qué? Porque vamos a presentar los estados financieros de una manera que no es razonable, que no demuestra la realidad, y también nos encontramos con otros problemas fiscales. Sí tenemos que saber, obviamente, que no solucionamos con llevar a gasto no deducible. En este caso es un error de forma, el caso que yo les comenté, que no hicimos la autofactura. Entonces la administración tributaria, bueno, ¿ves? No dedujimos, no hay problema. Pero si es que nosotros compramos de alguien que sí tendría que emitir una factura y llevamos como no deducible, también tenemos un problema fiscal. ¿Por qué? Porque la administración tributaria, obviamente para la liquidación del impuesto, presentamos como un gasto no deducible y sumamos para el cálculo del impuesto. Pero la administración tributaria puede exigir también otra vez hacer una reliquidación. ¿O por qué? Por haber comprado productos sin exigir la documentación correspondiente. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo siempre recomiendo? Que cada empresa tenga su listado de proveedores que realmente cumplen con las condiciones y le emitan el comprobante legal. Acá, por ejemplo, nosotros en Convergencia no tenemos proveedores que no tengan RUC. Tenemos ya nuestro listado quién es el electricista, quién es el plomero, quién es el que nos da la parte de papelería. Tenemos ya nuestro listado, nuestros proveedores, que obviamente le tuvimos que probar también si son de confianza, a ver si es que hacen un buen trabajo, y después una vez que hacen bien su trabajo, ya le tenemos como un proveedor. Y un proveedor, y cada vez que va a venir le pregunto, le digo, trae tu factura. Y si me dice, no tengo porque justo se me venció, después te puedo llevar, ese después te puedo llevar no existe. Yo ya entré en escuelita porque teníamos proveedores también que sí tenían factura, pero de repente venció su timbrado y había sido que no podían renovar porque no estaban al día con sus obligaciones. Y después nos quedamos con ese clavito ahí que no pudimos documentar bien alguna transacción. Entonces, directamente acá como política tenemos, no tenés factura, no te contrato. Y así tendríamos que nosotros ya ir siendo más tajantes en este tipo de cosas, porque entramos en un problema fiscal y también no poder deducir algo que sí nos corresponde también es desagradable, el tener que pagar más impuestos de lo que nos corresponde. A ver, dice, ¿qué pasa si al validar la autofactura con el número de cédula que firmó el RUC cancelado ya no es contribuyente y está bien utilizar como gasto? Fíjate lo que pasa ahora, Fátima. Ahora estamos teniendo un problema con los libros electrónicos. ¿Por qué? Porque los libros electrónicos directamente están rechazando todos esos documentos. Justamente una de las colegas me mostró en esta semana de que emitieron, porque famoso, se les acabó la factura a la empresa, ¿verdad? Y no emitieron a tiempo, no tenían para emitir a tiempo. Después, cuando emitieron con una fecha adelantada, o sea, que una fecha anterior al inicio de vigencia de ese documento, y está rebotando. El libro electrónico de compras y ventas no está permitiendo fuera del plazo de vigencia del RUC, o si es que como vos tenés, es un RUC cancelado. Entonces, para nosotros en ese caso sería un gasto no deducible. Por eso nosotros cuando tengamos ahora, por ejemplo, mis clientes, ninguno, menos mal, todavía son contribuyentes designados, pero los alumnos todo el tiempo me están escribiendo mostrándome sus vivencias, y en serio que es preocupante. Entonces ahora nosotros tenemos que ser cuidadosos también de validar ese documento a tiempo.
No esperemos a fin de año. Si por ejemplo es un contribuyente del IRP y no es contribuyente del IVA, entonces ahí a fin de año recién vamos a tener a lo mejor la obligación de, o sea que tenemos la obligación de a fin de año recién de tener todo cargado, o sea que hasta febrero del próximo año. No esperemos eso, porque en serio van a comenzar a saltar documentos que no son válidos por estas cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, suelo tener, pido con factura, sí, y después al momento de cargar, no es un documento válido. ¿Por qué no es un documento válido? Porque inventaron esa factura. No sé cómo el timbrado usaron de otro contribuyente. Ese timbrado está atribuido a otro contribuyente. Ahí, por supuesto, yo no utilizo más de esa factura. Y ahí nosotros incluso tenemos que hacer la denuncia. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si es cancelado, no es deducible directamente. ¿Por qué? Porque la administración tributaria no te va a poder. Y hay veces también pasa, ¿saben qué pasa? Por eso también hay que hacer a tiempo. Pasa que cargamos los documentos y la imprenta no comunicó de que entregó al contribuyente, entonces no aparece como válido. Eso también suele pasar. Entonces ahí nos da tiempo de llamarle a nuestro proveedor y hacerles los reclamos que correspondan. No puedo ver ni escuchar, dice en el Facebook algunos. A ver si los que están en el Facebook me confirman de que todo está bien. Acá yo tengo un retorno y sí me salió. Mi voz tiene un poquito de retardo al Facebook. Una consulta. Tengo un cliente que no sabe cómo entró en la obligación del IRASIS. Él solo es un albañil. Ahora le pide presentación de estados financieros y IRE exactamente desde el 2015. Mira, y alguien le tuvo que haber inscrito o la administración tributaria detectó que su ingreso en el año fue superior a 500 millones, si fue en esa época, porque hay muchos casos que también detectó la administración tributaria que su ingreso fue superior y le inscribieron de oficio. Eso pudo haber pasado también. Y va a tener que presentar desde ese año, porque la administración tributaria la habrá inscrito con esa obligación de oficio. Ahora sí, es que en este momento no alcanza, tenemos la posibilidad de pedir la baja de del I de régimen general, pero primero tenemos que presentar todito y el último presentar con carácter de clausura. Vamos a hablar también de eso un poquito al final. Entonces, las normas aplicables a la presentación de los estados financieros, tenemos el NIC 1, que es presentación de los estados financieros. Tenemos también las NIF para pymes, la sección 2, 3, 4 y 5. Estas son las normas contables aplicadas especialmente a los estados financieros y que también va a estar disponible dentro de los materiales, va a estar disponible dentro del link que les voy a poner en el canal de YouTube para que ustedes puedan descargar. ¿Qué nos dice? Bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos que usar para hacer los registros según las normas contables. Ejemplo, un activo. No tenemos documento para poder activar ese inmueble porque no hicimos la autofactura, como dije como ejemplo, activamos. Pero tributariamente cuando hagamos la depreciación de la parte edilicia no va a ser deducible. Entonces también tenemos que saber eso, que tenemos que respetar las normas tributarias porque está, a la hora de liquidar el impuesto está por encima de una norma contable. En Paraguay no hay una obligación de utilizar ninguna de las normas de información financiera, ni las NIF completas, ni las NIF para pymes. Pero sí nosotros como contadores obviamente tenemos que conocer cuál es su aplicación. Sí hay en forma obligatoria, por ejemplo, aquellos que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dicen las normas contables? Las NIF para pymes no es obligatorio de que nadie utilice en nuestro país, pero si nosotros optamos por utilizar, tenemos que utilizar todas las normas que son aplicables al rubro que estoy haciendo. Yo no puedo decir en mis notas los estados financieros de que estoy aplicando las NIF para pymes año 2015 si no cumplo todos. Entonces, ¿cumplo o no cumplo es con las NIF para pymes? Y con las NIF full
tienen obligación, ellos sí tienen obligación de hacer según las normas contables cuando tienen obligación pública de rendir cuentas. Ejemplo, aquellos que cotizan en bolsa, los bancos, las financieras, las cooperativas, que también ya hubo una postergación también de la aplicación de las normas contables, que son las NIFUL. Entonces nosotros tenemos que también ir conociendo. Dice, mi pregunta es, ¿cómo se registra en el IRP la factura crédito con su recibo? Porque si registra la factura crédito, su recibo, la cancelación va a sumar doble. No, en el libro electrónico se registra a crédito y luego se va aplicando los pagos. A ver, dice, acá no hay otra pregunta, no. Entonces, ¿quiénes tienen obligación de presentar los estados financieros según la RG 49, que es del año 2014, que está vigente? Son las empresas comerciales de servicios que se encuentren bajo el régimen contable. O sea que estamos en régimen contable, no importa el rubro en el que estemos. Estemos en el rubro agropecuario, comercial, de servicios, entidades sin fines de lucro, tienen obligación de presentar los estados financieros. Y cuando nos ponen en el IRE, luego ya automáticamente el código de la presentación de estado financiero ya viene atado al IRE régimen general. O sea que no importa aquí quién, todos tenemos la obligación. ¿Y cuál es el formato? Según lo que vamos a ver en las planillas Excel que está fijado por la RG 49, que luego fue modificado por la resolución 94, el formato del cuadro de revalúo, y luego fue modificado nuevamente el formato por la resolución 77. Pero lo que fue modificado en cuanto al formato es el cuadro de revalúo, que ahora se llama cuadro de depreciación. A mí nomás cada rato me sale el cuadro de revalúo de tan acostumbrados que estamos, pero en la resolución 77 le llama cuadro de depreciación directamente. Y después vamos a ver por qué le llama de esa manera. Entonces, sea entidad sin fines de lucro, actividad agropecuaria, todos tienen obligación de presentar según este formato. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere la administración tributaria lograr con tener que nosotros la obligación de presentar estos estados financieros? Y la administración tributaria ahí tiene en línea la información de cada empresa. Tiene la información comparable de un año a otro. Imagínense que ya están desde el año 2014. Si bien es cierto, este formato entró a regir con la obligación de presentar en el 2015, en el 2014 también presentamos, solamente que presentamos en otro formato que les voy a mostrar también. Así es que si tenemos obligación del año 2014, estado financiero, este que les voy a mostrar primero no es. Este es aplicable a partir del año 2000, del periodo 2015. Entonces, uno es obtener entonces información comparable de un periodo a otro, porque desde 2013, 2014 ya tiene la administración tributaria y puede comparar a ver cómo fue el comportamiento de esta empresa en un periodo a otro. Incluso puede hacer el comparativo de una empresa con otro del mismo rubro y que lo está haciendo, porque hay veces también llegan notificaciones diciendo, mira, la empresa de tal rubro facturó tanto este año. ¿Por qué vos facturaste tanto? Dice esa notificación. Y realmente no es comparable en ese sentido, porque puede ser que la empresa tenga el mismo rubro, pero tenga un mayor capital, mayor obviamente infraestructura, obviamente que una empresa del mismo rubro con mucho más pequeñita no va a tener el mismo movimiento. Entonces nosotros ahí directamente de responder directamente cuál es nuestra realidad, ¿verdad? Entonces suele pasar eso también. También el objetivo es que la contabilidad debe ser llevada según las normas contables, pero liquidada según las normas fiscales. Nosotros vemos en la RG 49, Resolución General 49, que nos empuja a aplicar las normas contables. No nos dice directamente que es obligatorio aplicar las NIF pymes para 2015, NIF full, no nos dice eso directamente, nos empuja según el formato que encontramos ahí. También, obviamente, el fisco tiene un mayor control, la administración tributaria tiene un mayor control
de las operaciones que tiene cada entidad. Entonces, esto es lo que se quiere lograr con la implementación de los estados financieros. Ya estamos presentando hace varios años nosotros, pero siempre quedan algunas dudas. Por eso es que decidí hacer este taller gratuito sobre la introducción a los estados financieros. Obviamente nosotros desarrollamos la elaboración de los estados financieros completos, desarrollamos nosotros en 4 clases, donde hacemos la elaboración de cada anexo uno a uno. Entonces ahí también si quieren hacer el curso vamos a pasarle el calendario porque pues es largo, no es algo que podamos desarrollar la elaboración completa en una sola clase, sino que es amplio. ¿Qué es lo que nos dice? Acá, fíjense, dice contribuyentes de IRASI y IRAGRO. IRASI y IRAGRO estuvo vigente hasta el 2019 nomás. Y ellos que liquidan por el régimen general tienen que presentar estos anexos. Pero ¿qué pasó entonces para afirmar de que tenemos todavía la obligación de presentar los estados financieros según este formato? La Administración Tributaria emitió la Resolución General 77 y dice en el artículo número 1 que dice el contribuyente del IRE régimen general deberá elaborar y emitir los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2020, 30 de abril del 2021 y junio del 2021, según corresponde al cierre, pero de acuerdo a lo que dice la Resolución General 49. O sea que lo que hizo la Resolución 77 es afirmar que seguimos utilizando los mismos anexos, los mismos formatos establecidos en la RG 49. Entonces eso es algo muy importante porque con esto nos afirma que seguimos obligados y que este sigue siendo el formato. Aquí dice Ruth, dice un negocio pequeño de fabricación y venta de pinturas con un movimiento mensual de 3 millones requiere estado financiero. Y depende de cómo le escribiste Ruth. Porque fíjense que el que está obligado a estar en el régimen general es si es que es una persona jurídica, sí o sí, ahí no hay opción de estar en el régimen simple. Pero si es una empresa unipersonal, tiene la opción de inscribirse en el régimen simple o en el régimen resimple. Entonces, en realidad no tiene obligación si es que no es empresa, si es que es empresa, o sea que tiene obligación si es una persona jurídica y no tiene obligación si es una persona física y si quiere cambiar al régimen simple o el régimen simple, resimple, puede hacerlo sin ningún problema. Solamente que en el régimen resimple tiene algunas, digamos, unos contra. Es muy simple, la carga impositiva es demasiado poca, pero el contribuyente que está en el régimen general no va a querer comprar de alguien del resimple productos grabados por el IVA. ¿Por qué? Porque va a tener límite, porque no va a tener IVA esa compra. Otro va a tener límite de deducibilidad del 1% en su conjunto si es que compra un contribuyente del IRR simple. Entonces, IRR simple, más bien el que abre tiene que ser para el consumidor final. Ejemplo, el panchero. Conozco librerías también que abrieron, que cambiaron a ese régimen. ¿Por qué? Porque la librería generalmente es para el consumidor final y el libro luego está exonerado de IVA. Entonces, para ello es un costo impositivo demasiado bajo, pero ahí también depende el ingreso. Si es hasta 80 millones, puede estar en el resimple. Si es que es hasta 2.000 millones en el año, puede estar en el régimen simple. Y el régimen general, más de 2.000 millones de guaraníes. A ver, dice, ¿se puede hacer una consulta personalizada? Sí, pueden hacer, no pueden escribirme en el PowerPoint, está mi número de teléfono, pueden escribirme al WhatsApp sin problema. Bueno, entonces tenemos la RG49, yo siempre digo RG49, una vez uno de los contribuyentes me dice, ¿me puedes explicar qué significa RG? Entonces siempre hago la aclaración, Resolución General 49, porque acá estamos casi todos contadores, me imagino, ¿verdad? Pero me llamó nomás la atención que nosotros hablamos tan normalmente, ¿verdad? RG49, pero el contribuyente que nos está escuchando, cuando ustedes explican esto,
Tengan en cuenta eso también, porque ellos no saben qué significa RG. Entonces, todos los contribuyentes del régimen general tienen obligación de presentar el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo, el estado de patrimonio neto y las notas a los estados financieros. La resolución general 77 entonces vino a confirmar que seguimos utilizando el mismo modelo, pero en esta misma resolución también nos da el nuevo formato del cuadro de depreciación. Entonces nos dice, ojo aquí, dice, los contribuyentes deben preparar los anexos, todo lo que según el modelo que ellos nos dan. No podemos cambiar los códigos establecidos en su modelo. Vamos a ver, nosotros cuando hagamos un poquito de la práctica, vamos a ver que en el GESHAUCA no nos permite luego cambiar el código. Sí nos permite agregar cuentas y nos dice acá, si de acuerdo a nuestro rubro, nosotros tenemos la opción de agregar más cuentas y yo recomiendo, si es un rubro diferente a lo que nos muestra la resolución general 49, abrir nuevas cuentas. ¿Para qué? Para que refleje la realidad. No tratemos de ajustar solamente en las cuentas que hay, porque a veces no se va a adecuar nunca, porque hay rubros muy específicos. Pero sí tenemos que saber de que si nosotros agregamos cuentas, dice los códigos asignados a una determinada cuenta o subcuenta hasta el 5º nivel no podrán ser modificados en ejercicios posteriores. Entonces, ojo, esa decisión también tiene su consecuencia del abrir una cuenta. Cuando es un rubro diferente a lo que muestra la RG 49, nos queda otra. Pero sí tenemos que saber de que no va a poder desaparecer el próximo año por más que no tenga movimiento. Entonces, ojo con eso. Entonces, si tenemos que agregar cuentas, agreguemos. Tenemos que utilizar el modelo que nos establece, sí. No podemos alterar el código, pero sí podemos agregar cuentas. También nos dice que si hay partidas o cuentas que alcancen o superen el 10% del total del activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos, vamos a tener que detallar. Y acá tenemos dos opciones de detalle. Podemos detallar en el cuerpo de nuestro estado financiero, agregar más cuentas y detallar ahí de qué está compuesta, o podemos detallar en nuestras notas. Yo al menos soy más partidaria de hacer en las notas, y más todavía si son cuentas que yo sé bien que un año puede estar y otro año no. Por ejemplo, la cuenta caja en dólares. En los estados financieros dice caja nomás, pero tenemos caja guaraníes, tenemos caja dólares, tenemos caja que está en la sucursal, la caja que está en la casa central, y así tenemos muchísimas cuentas contables en nuestro balance institucional, que es lo que quiere leer el comerciante, el contribuyente quiere leer de esa manera bien detallada, pero en los estados financieros no hace falta que detallemos de esa manera, salvo que alcance o supere el 10%. Y ahí es donde nos da a elegir, o abrimos una cuenta en nuestro estado financiero o en la nota. O en la nota. Se interrumpió un ratito, dice, en el Facebook. En el Facebook vamos a ver un ratito. Ahí siguió otra vez. No. Un ratito. Vamos a revisar. Un momentito. Porque los que están en Facebook fue interrumpido ahora. Ahí volvió.
Ahí volvió, fue interrumpido un ratito nuestra transmisión en el Facebook. Pero ya volvió, espectacular. Bueno, entonces tenemos aquí de que si supera el 10%, vamos a ver en los ejercicios cómo lo que es esto del 10%, pero acá tenemos ya un ejemplo. Tenemos que el activo está dividido por activo corriente, por activo no corriente, y dentro del activo corriente tenemos el rubro disponibilidades. ¿Qué es lo que nos dice acá la administración tributaria según la resolución general 49? Que si el rubro supera el 10%, tenemos que detallar acá de qué está compuesto. Ejemplo, recaudaciones a depositar tenemos 0, no superó nada. El rubro disponibilidad solamente representa el 3%. Entonces acá no hay obligación de decirle de qué está compuesto recaudaciones, de qué está compuesto caja, pero fíjense, la cuenta fondo fijo sí superó y es el 20.96%. Entonces vamos a tener que decirle a la administración tributaria, abriendo cuentas acá en los estados financieros o en las notas de qué está compuesto fondo fijo. ¿Y qué puede estar con fondo fijo? Está el fondo sencillo que tiene casa central, el fondo fijo que tiene la sucursal, caja chica que tiene caja central, caja chica que tiene sucursal, y así tenemos que detallar entonces de qué está compuesto ese monto. En este caso es 8.000 guaraníes. Bancos representa el 78%, y aquí, entonces aquí con más razón. Y bancos aquí es una cuenta en general. ¿Y de qué está compuesto? Está compuesto de Banco Itaú S.A., Banco Visión S.A., Banco Atlas. Entonces ahí tenemos que detallar de qué está compuesto los 30.028, porque el que abrimos es el año que estamos liquidando, no el año pasado. Esa es la cuenta las cuentas que tenemos que abrir es el año que estamos liquidando. Aquí tenemos en mercadería, fíjense que el rubro inventario, el rubro de mercaderías, sí ya superó luego el 10%, representa el 76%. Entonces ahí sí o sí tenemos que detallar bien. Ahora el problema nomás y la pregunta que siempre hacemos, ¿y cómo vamos a detallar las mercaderías? ¿Vamos a poner el inventario completo acá? Bueno, lo que yo suelo detallar aquí, la forma que suelo detallar es por familia, por rubros, qué sé yo. A ver, si es que una librería tenemos libros de autoayuda, libros de historia, libros, qué sé yo, de medicina y demás. Entonces, clasificar de esa manera cuánto representa por rubro, por tipo de producto que tenemos, porque obviamente no podemos poner el total inventario porque eso es imposible. Podemos hablar de miles de páginas, entonces podemos clasificar de esa manera. Obviamente nuestro sistema nos tiene que dar esa información, o si no, no tenemos otra manera de hacer. Sí, en el Zoom ya superó el límite, Gil, por eso no pudiste más entrar, por eso están ahora en el Facebook los que ya no pudieron ingresar en el Zoom. Después en el artículo número 6 nos dice que los modelos establecidos en esta resolución deberán ser utilizados para la presentación de los estados financieros. El cuadro de revalúo y depreciación del activo fijo a partir del año 2015. Entonces, en el año 2015 tuvimos un modelo. Luego la resolución 94 nos trajo otro modelo y ahora según la resolución 77 tenemos otro modelo. El modelo de la resolución 77 lo utilizamos a partir del ejercicio 2020. Anterior a eso estaba en la resolución 94 hasta el 2019. Entonces, a partir del 2020 utilizamos el formato de la resolución 77 y ahí nos pide el valor residual que tenemos a partir, obligación también de tener un valor residual, y ese valor residual tiene que ser según el decreto 3182. Exacta. Hay revalúo, ojo, dice la ley 6.380 que cuando el índice de precio de consumo alcance o supere el 20%, entonces la administración tributaria va a emitir una resolución de actualización y vamos a tener que reevaluar.
ya no es obligatorio todos los años. Va a ser obligatorio solamente al momento que la administración tributaria detecte que, según los avisos que nos dan el Banco Central, detecte que alcance el 20%. O sea, que la suma de todas las inflaciones que hayan año tras año llega al 20%. Ahí la administración tributaria va a emitir una resolución de actualización donde nos va a obligar a reevaluar. O sea que hay, pero ya no es obligatorio todos los años. Antes era obligatorio todos los años. Ahora directamente solamente cuando el índice de precio de consumo alcance o supere. Entonces todos los años nosotros vamos a ir controlando a ver si la administración tributaria emite o no una resolución de actualización. Si no emite, quiere decir que no alcanzó todavía el 20% el índice de precio de consumo y por lo tanto solamente vamos a depreciar ese año. Eso es lo que va a pasar, pasa a partir del año 2020. Por eso se llama cuadro de depreciación ahora. Ya no se llama más cuadro de revalúo porque ya no es obligatorio todos los años. Pero sí vamos a tener que revaluar ese año que nos digan, no vamos a tener opción. ¿Cuál es la forma de presentación de estos estados financieros? Vía web, a través del sistema Marangatú con la clave de acceso. Pero tenemos que utilizar el Hechauca para generar el archivito para la presentación. Sí o sí vamos a tener que utilizar el Hechauca y tenemos que cuidar que esté actualizado a la última versión para presentar ahora, porque si no nos va a dar problemas. Mientras que nosotros estemos en el módulo de Hechauca, en el software Hechauca, no hay un cruce todavía con la administración tributaria. Entonces no tengan miedo de jugar en el Hechauca para poder ir conociéndole cómo funciona esta herramienta. Obviamente cuando tengan que presentar el original, sí o sí, ahí tienen que controlar y puntear todo lo que cargaron, porque de repente confunde mucho el orden del Hechauca. Y a veces encontramos el mismo nombre de la cuenta, pero la diferencia es que uno está en activo corriente y otro está en activo no corriente. Eso, por ejemplo, hay que atender muchísimo. Y si es que nos equivocamos, vamos a tener que rectificar únicamente. Pero también tenemos que saber, si bien es cierto, la administración tributaria nos dice que presentemos a través del Hechauca. El Hechauca solamente nos obliga a llenar los datos del año que estamos presentando, del año que estamos liquidando. No podemos en nuestro archivo tener solamente un año. En nuestro archivo tiene que ser en forma comparativa. Y acá eso es lo que dice: sin perjuicio de que los contribuyentes pongan los estados financieros en forma comparativa según las normas contables para la presentación a la administración tributaria, solamente el ejercicio fiscal que estamos declarando. Entonces eso, ojo, en nuestro archivo tributario tiene que estar firmado por el contador, por el contribuyente o representante legal en forma comparativa. Entonces, eso también tenemos que saber de que eso tiene que estar firmado también en el archivo tributario. No es una impresión nomás, tiene que estar firmado por el representante legal, el contribuyente. También hay una excepción a la regla, porque a todos nos dice, régimen, estás en régimen general, presenta llenando el Hechauca, no podés modificar los códigos de las cuentas, podés agregar cuenta, pero no podés no cumplir con este formato. Pero la excepción a la regla es que las entidades, según la ley 861, que son los bancos y financieras, la ley 827, que son de seguros, y la ley 438 de cooperativas, se ajustarán sus estados financieros a los modelos o formatos de presentación establecidos por las instituciones que lo regulan. Cada uno de ellos tienen su ley y su ente regulador. Entonces, ellos no tienen que adecuar a la RG 49 presentada por el Hechauca. Ellos tienen que respetar el formato que su entidad le establece. Y sabemos que las cooperativas, los bancos y seguros tienen su plan de cuenta obligatorio. Las cooperativas, por ejemplo, tienen que presentar su plan de cuentas y tiene que estar aprobado por la INCOP su plan de cuentas. Entonces ellos tienen que presentar de acuerdo a lo que es su ente regulador. Pero ellos no van a presentar llenando el Hechauca, no van a agregar cuentas ni nada, sino que directamente su formato en Excel van a presentar
en archivo Excel y el nombre del archivo le van a llamar de esta manera. El número de RUC sin el dígito verificador y la terminación EF. Entonces ellos no tienen obligación de presentar en este formato. Entonces, la presentación en forma es anual. También hubo una excepción y pasó algo muy importante ahora con los que tenían cierre junio. Pasó que ellos cerraron en junio según las reglas del IRASI, junio del 2020. A partir del 1 de julio empezó para ellos la vigencia del IRE. Entonces, a partir del 1 de julio al 31 de diciembre del 2020, ellos presentaron su formulario 500, pero ellos no van a presentar sus estados financieros por esos 6 meses. De julio a diciembre no van a presentar. ¿Qué dice la Resolución General 77? Que ellos van a presentar el movimiento que tuvieron en esos 6 meses, van a presentar con los 12 meses del año 2021, o sea que va a vencer recién en el 2022 y su estado financiero va a tener que componer desde el 1 de julio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021. Tiene 18 meses en realidad el estado financiero que van a presentar aquellos que tenían un cierre junio, especialmente el sector agropecuario, que podían tener ese cierre. La mayoría estaba con ese cierre y se presentó esto ahora de que no tienen más junio su cierre, sino que tienen en diciembre. Entonces ellos también tienen en forma excepcional, no presentan por esos 6 meses, pero sí van a presentar por 18 meses en el 2022. Entonces, en forma anual para el resto, ya sea cooperativa, sea todo, cada uno según su formato. Entonces, banco, cooperativas y seguro según su formato en Excel, y les voy a mostrar cómo ellos presentan. El resto, empresas comerciales y de servicios, régimen general y también las entidades sin fines de lucro, utilizando el sistema GShauka. Entonces, el archivo tributario ya sabemos que tiene que tener en forma comparativa, no puede ser un periodo nomás. La administración tributaria solo se presenta el ejercicio fiscal que estamos declarando y aquellas cooperativas, bancos y demás tienen que presentar utilizando el formulario 158. Ellos no utilizan el GShauka. Entonces, estas son las formas. Desde aquí presentan los bancos cooperativas y banco cooperativa y seguro. Y también aquellos que tienen que presentar el año 2014 también es a través de aquí. Entonces se van a declaraciones juradas y pago, luego en presentar declaración jurada, se van a la obligación 948 que es de estado financiero, ojo que este es para las cooperativas, bancos y de seguro. Aquí eligen qué año y fíjense aquí está el año 2014 y acá se presenta y se adjunta al documento ese Excel que tiene que tener el número de RUC y al final sin el dígito verificador y al final EF. Entonces aquí adjuntan el documento y les va a dar la constancia de que ya presentaron el documento. Entonces, ojo con eso, que ellos presentan a través de este formulario 158, que es la obligación 948, estado financiero anual. Por eso hay veces en los grupos suelen preguntar, no me está permitiendo alzar, y es porque están entrando aquí, porque esta presentación de declaración jurada con este formato en Excel, solamente para las financieras, cooperativas y para los seguros, no es para otras empresas. Entonces aquí adjuntan el archivo y aquí tenemos también la versión 2, porque esta es la versión 1, tenemos la versión 2, la misma cosa, tenemos que adjuntar el archivo y fíjense que tenemos acá varias opciones. Archivo adjunto para contribuyentes afectados al artículo 11 de la RG 49. Después, para los bancos, financieras y otras entidades de crédito, seguro y cooperativa, entonces en esta segunda sección es lo que vamos a adjuntar el archivo, si es que es banco, cooperativa o financiera o de seguro. Entonces aquí adjuntan
y ya cumplen con su obligación tributaria. Ahora, ¿qué pasa con las demás entidades? Ellos tienen que ir en declaración jurada y pago, presentar declaración, recibir estados financieros y el archivito que nos generó el GESAUCA, tenemos que pedirle que alce. Acá tenemos que elegir el periodo. Acuérdense que es a partir del año 2015. Entonces, nos pide adjuntar el informe del GESAUCA una vez que ya hayamos cargado y nos pide cargar las notas a los estados financieros. Las notas de los estados financieros tenemos que hacerlo primero en un Word, formato digital. Tenemos una que esté todo confeccionado, guardar con el nombre que es el número de RUC, NE y el año que estamos presentando, convertir en PDF, luego eso comprimir en formato zip y ahí recién está listo para levantar. Entonces sí o sí hay que hacer todo ese procedimiento y a veces no le acepta, les da error porque el archivo original tiene un nombre, recién cambiaron el nombre al momento de hacer el zip. Ojo con eso, les va a rechazar, les va a dar un error. Entonces el archivo original ya tiene que tener el nombre que nos dice la administración tributaria. Entonces son dos archivos. El archivo que genera el formato GESAUCA no podemos modificar nada de lo que está adentro. Si tenemos que modificar algo, tenemos que ir al GESAUCA, modificar ahí y luego volver a generar el archivo. No cometamos el error de querer abrir ese archivo y querer corregir ese archivo, porque nos va a dar error también. Entonces, una vez que presentamos, nos va a dar aquí un mensaje de aceptado. Y si tiene algún error, ya sea porque nuestro GESAUCA está desactualizado o nuestro archivo no cumple con los requisitos, entonces nos va a decir. El tema es que no nos dice por qué. Tenemos que ir probando de por qué nos rechazó. Dice, ¿se puede hacer en Excel también la nota? Se puede, sin ningún problema, siempre que el Excel tenga el nombre, que la administración tributaria y luego eso pasemos a PDF y luego eso sí peguemos. No hay ningún problema. ¿Cuál es el vencimiento para las notas, para los estados financieros? Y tenemos la resolución 38. La resolución 38 nos establece los vencimientos de todas las declaraciones juradas y en el artículo número 8 nos da el vencimiento de los estados financieros y también el dictamen de auditoría. Y dice que el contribuyente y de régimen general deberá presentar los estados financieros hasta el día del vencimiento del cuarto mes después de finalizado el ejercicio fiscal, de acuerdo al calendario de vencimiento de las declaraciones juradas informativas, que es al día siguiente de las declaraciones juradas determinativas. O sea que al día siguiente es el vencimiento también de los estados financieros. Pero ¿qué pasó este año? Y pasó también el año pasado, que hicieron una prórroga. Obviamente por la emergencia sanitaria en la cual estamos viviendo, estamos en problemas porque nuestros departamentos de contabilidad están trabajando a medias. ¿Por qué? Porque algunos se enferman, se aíslan, están trabajando por cuadrilla, o sea que estamos en diferentes situaciones. Entonces se amplió el vencimiento que fue en junio del 2021. Pero en tiempos normales es en abril al cuarto mes, según el calendario perpetuo para las declaraciones juradas informativas. O sea que si tu IVA vence el 7, el vencimiento de la declaración jurada informativa es el 8 y ahí tenemos que presentar también los estados financieros. Eso es en tiempos normales, salvo que salga una que casi todos los años sale una resolución donde amplía el plazo. El año pasado también salió y el año pasado se prorrogó 2 veces luego. Pero ojo, esta ampliación hasta junio solamente es para los que tienen cierre 31 de diciembre del 2020. Los que tienen cierre de abril y junio no hay, se mantiene inalterable su fecha de presentación. Entonces esta extensión también, esta prórroga solamente para los que tienen cierre el 31 de diciembre. No presentamos en esa fecha. ¿Cuánto es la multa? La multa es de 400.000 guaraníes. ¿Dónde está esto? Está en la Resolución General 13 del año 2019. Si ustedes quieren saber cuánto es la multa de alguna infracción, tienen que ir directo a la Resolución 13 del 2019, que menos mal por fin
pusieron todo en una reglamentación, porque antes estaba muy disperso y teníamos que estar adivinando cuál es que para tal cosa, tal cosa. No, ahora lo que hicieron es unificar. Todas las multas directamente pusieron en una sola, salvo la multa máxima que sí es fijado por decreto, no por resolución. Entonces aquí tenemos la multa por la presentación tardía de los estados financieros es 400.000 guaraníes. Hubo una sola vez en donde disminuyeron a 50.000 guaraníes cuando fue un tiempo de gracia, digamos, para que toda la gente se pueda regularizar antes de la vigencia de la ley 6.380, pero después volvió a 400.000 y es mucha plata. Entonces, nuestro plan de cuentas para nuestra empresa, obviamente nuestros representantes legales, los propietarios quieren leer en su idioma, quieren leer el estado financiero de acuerdo a su rubro. Y algunos te piden así bien detallado, nombre por nombre, el tipo de cuenta, no quieren saber nada luego de ese gastos varios, ingresos varios, no quieren bien detallado. Entonces, nuestro plan de cuenta analítico va a ser de acuerdo a la necesidad de la empresa, la necesidad de la información que necesita nuestra empresa. Pero para presentarle a la administración tributaria tenemos que transformar ese plan de cuentas analítico que utilizamos para nuestra empresa, tenemos que transformar en la resolución general 49. Entonces vamos a ir ahora a ver los modelos de la RG 49. ¿Cómo rectificar un estado financiero? La administración tributaria dice que tenemos que rectificar vía nota. La administración tributaria, entonces nosotros presentamos por mesa de entrada, ahora está vigente la resolución general 52 del año 2020, donde nos dice cuál va a ser la forma de presentar este tipo de documentos. Entonces presentamos, tenemos que presentar en un CD también el nuevo estado financiero corregido, y la administración tributaria te responde y responde, te dice, dentro del plazo de tanto tiempo tenés la oportunidad de levantar tu nuevo estado financiero con los datos corregidos, y después de eso ellos cierran otra vez los estados financieros. Entonces es por nota. Es por nota. Les puedo poner el modelo de nota que habían compartido en algún momento dentro de los grupos. No me acuerdo más ni en qué grupo fue, pero les puedo compartir ese modelo. Me pareció interesante, bien redactado, pero bien sencillito. Cuando es nota, y eso también siempre nosotros tenemos que saber de que no tenemos que complicarnos tanto con las notas. Para la presentación es simplemente elaborar de acuerdo a la necesidad. Pero les voy a pasar dentro de los materiales en el canal de YouTube, como siempre. Una persona jurídica con IRE simple. No puede. Una persona jurídica sí o sí va a tener que presentar régimen general. Bueno, este es el formato. Fíjense que acá tenemos el formato del balance general, del estado de resultados. Estos son los anexos. Anexo 1, anexo 2, anexo 3, 4, 5 y el 6, el cuadro de revalúo, el cual ya no está más vigente este modelo. Este era el modelo que estaba vigente hasta el 2015. En el 2016 salió la resolución general 94 y modificó otra vez. Este no está más vigente. Ahora está vigente la resolución 77. Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando? Tiene que respetar estas cuentas. Pero fíjense, acá yo agregué dos cuentas. Dos cuentas agregué. ¿Por qué? Porque los estados financieros solamente tienen cuenta caja. Pero yo agregué caja guaraní y caja dólares. Mi criterio es de que esto es mejor exponerlo en las notas de los estados financieros. Porque si abrimos aquí, fíjense que este tiene nivel 1, 2, 3, 4, 5. Nivel 5 es. Entonces quiere decir que esta cuenta, caja guaraníes o caja dólares, por más que no tenga movimiento, eso ya no puedo más quitar en los siguientes ejercicios. Entonces, pero para mostrarle cómo se suele reflejar si decidimos agregar, entonces no nos queda otra que hacerlo ya por siempre y para siempre. A ver, banco. Puede darse el caso que banco supere el 10%. Y acá tenemos, esta es la cuenta
según el formato de la RG49. Y vamos a suponer que banco representa valor 600 millones. 600 millones. La suma entonces del activo es, a ver si está sumando todo, creo que no. No, no está sumando todo, voy a sumar. Entonces, tiene que sumar recaudaciones a depositar más caja más banco y más las otras cuentas principales que tengo. Total disponibilidades 1.100 millones de guaraníes. Entonces tenemos que ver si supera o no el 10%. ¿Cómo sabemos si supera o no el 10%? Nos dice la administración tributaria. Si el rubro o las cuentas o los subrubros superan el 10%, tenemos que detallar. ¿Y cómo hacer el cálculo? Estamos en el activo, rubro disponibilidades. Entonces vamos a hallar qué porcentaje del activo representa el rubro disponibilidades. Entonces hacemos el cálculo. 1.100 millones dividido el total del activo, que en este caso es 1.650 millones. Esto les va a salir en decimales, así les va a salir. Así les va a salir. Entonces por eso yo hago de esta manera. Entonces divido disponibilidades dividido el total del activo, me dan decimales, pero convierto acá, menos mal tenemos la herramienta del Excel y es mucho más fácil, o si no, esto es regla de 3 simple en realidad, pero esa es la forma más rápida de hacer, por eso yo siempre utilizo esta manera. Entonces 67%, entonces le tengo que decir de qué está compuesto cada cuenta. Después analizamos de estas cuentas, porque el rubro de disponibilidades superó, tenemos que analizar cuáles superan el 10% nuevamente. Y cuáles son las cuentas principales de los estados financieros, todo lo que está marcado en rosaditos. Recaudaciones, caja, fondo fijo, también vamos a poner un monto. Vamos a poner que es 50 millones. Vamos a sumar. Ahí está. Vamos a hacer, ¿cómo hacemos el cálculo para saber si esas cuentas también superan el 10%? La misma cosa. Pero ahora ya no hacemos más la división sobre el activo, hacemos sobre el rubro que estamos analizando. Y el rubro que estamos analizando es el rubro disponibilidades. Entonces es 100 millones dividido el rubro disponibilidades 1.150 millones. Luego, 400 millones dividido el rubro disponibilidades. Después tenemos otra cuenta más. 50 millones dividido el rubro disponibilidad. Y así usted tiene que hacer este cálculo rubro por rubro, subrubro y cuenta por cuenta. Este análisis hay que hacer uno a uno. Entonces, el 600 millones de bancos dividido el rubro disponibilidad. ¿Cuánto representa en porcentaje la variación? Recaudación a depositar no alcanza o no supera, entonces no hace falta que detallemos, pero caja sí. Entonces le tenemos que decir de qué está compuesto y en las notas le podemos decir hacer caja. Entonces le vamos a decir que caja guaraníes está compuesto por 300 millones de guaraníes y dólares está por 100 millones de guaraníes. Pero tenemos que saber que en las notas de los estados financieros tiene que ser en forma comparativa. Entonces vamos a poner el año que estamos liquidando versus el año anterior. Y si caja dólares, por ejemplo, no tuvo movimiento, entonces ponemos 0 nomás. Pero caja es muy probable que sí haya tenido movimiento. Entonces ponemos el saldo al 31 de diciembre del año pasado. Luego tenemos fondo fijo. Fondo fijo no supera, entonces no hace falta tampoco que detallemos, pero banco sí. Y había sido, banco está compuesto por. Voy a poner acá. Si abrimos una cuenta, vamos a abrir de esta manera. 1.01.01.04.01. Y acá es Banco Itaú S.A. cuenta corriente. Tenemos en Banco Itaú, tenemos 200 millones de guaraníes. Luego tenemos en .02, tenemos
en Banco Visión S.A. cuenta corriente también. Ahí tenemos otros 200 millones. Luego tenemos en Banco Itaú también S.A., pero tenemos en caja de ahorro. En caja de ahorro. Este va a ser 0.03. Si abrimos cuenta. Ojo, esto aclaro. Si abrimos cuenta, esta es la manera de ir abriendo. Y lo que va a hacer el G-Shauka, este 0.04 va a sumar todo lo que nosotros aquí declaremos cuenta por cuenta. 200 millones. Entonces así está compuesto el banco. Entonces de esta manera tenemos que detallar, y como nosotros sí tenemos la política de hacer esto en las notas de los estados financieros, esto vamos a detallar en las notas, pero en forma comparativa. Si este es nuestro primer año en operar con el Banco Itaú, entonces solamente vamos a poner este año, y el año pasado vamos a poner 0, que no tuvimos movimiento. Y así vamos a ir haciendo. Vamos a ir al G-Shauka un ratito. Voy a abrir el G-Shauka, me olvidé, no abrí ya, y ese tarda un poquito en reaccionar. Un ratito. Ahí mientras se abre, voy a leer, dice. Sí, les voy a pasar sin ningún problema. Acá está, abrió rápido. Entonces, tenemos que presentar primero tenemos que seleccionar el contribuyente y podemos agregar nuevos contribuyentes. Entonces, en este caso voy a presentar el que ya está, luego que es el mío que yo utilizo de prueba. Entonces aquí, estado. En estado, primero tenemos que seleccionar el periodo, y en el periodo que yo seleccioné es el año 2020. Si tenemos auditor, tenemos que poner también los datos del auditor. Y fíjense que estas palomitas que están acá, este tilde, quiere decir que ya está llenado el G-Shauka con los datos que corresponde, pero falta todavía el estado de resultado. Esto quiere decir que todavía no se llenó. Entonces nos vamos al balance. No nos va a permitir grabar si no balancea, ¿eh? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a suponer que decidimos hacer en el G-Shauka el detalle de cómo está compuesto. Entonces vamos a abrir cuentas. 2 cuentas tenemos que abrir en caja y 3 cuentas en banco. Entonces en caja vamos a abrir de la siguiente manera. Agregamos una categoría, ponemos el código, pero este es el .01 y este es caja guaraníes. Agregar. Agregamos otra cuenta y este va a ser .02 y este es caja dólares. Fíjense que ahí aparece el icono de basurerito. ¿Por qué eso? Porque nos da la oportunidad de que nosotros también eliminemos. Si queremos eliminar, podemos eliminar. Pero recuerde, fíjense que acá abrimos hasta el 5.º nivel. Y abrimos 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que si decidimos abrir aquí en el G-Shauka el detalle de lo que superó el 10%, va a tener que aparecer el próximo año igual. Dice, profe, clase que grabas, ¿vas a compartir en algún lado? Sí. Este nosotros vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Tenemos el canal de YouTube Convergencia Comercial y va a estar disponible. Si hay veces el video se procesa rápido y alzamos ya en el día. O si no, máximo va a estar mañana en la mañana. Entonces aquí tenemos, y ahí debajo van a encontrar el link también para poder descargar los materiales. Entonces aquí caja guaraní es 300 millones y dólares es 100 millones. Fíjense lo que pasa aquí. Aquí ponemos 300 millones y ponemos aquí 100 millones. Fíjense lo que hace el G-Shauka. Directamente asume que esta cuenta caja es una cuenta no imputable y lo que es imputable es la cuenta caja en guaraníes y en dólares. Por eso es que esta cuenta caja suma las cuentas que nosotros agregamos aquí. Les voy a mostrar cómo descargar sin problema.
Entonces aquí tenemos, ¿y qué otra cosa vamos a agregar? Dijimos que vamos a agregar bancos. Agregar cuenta, agregamos y este va a ser .01. Y este dijimos que es Banco Itaú S.A. cuenta corriente. Agregamos. Agregamos otra cuenta. .02 tiene que ser este. .02. Este es Banco Itaú. No era Itaú. Visión S.A. cuenta corriente. Agregar. Agregamos una última cuenta. .03. Que dijimos que es Banco Itaú S.A. pero este es caja de ahorro. Agregamos. Fíjense, agregamos 3 cuentas y 200 millones hay en cada uno. 200 millones. 200 millones. Ahí está, 600 millones. Entonces, de esta manera tenemos que reflejar si decidimos abrir el detalle de lo que superó el 10% en el estado financiero. En las notas, si decidimos en las notas, entonces directamente solamente ponemos caja y lo que supera, hacemos el detalle en las notas. Pero, ojo, no siempre en las notas vamos a poder solucionar el problema del detalle. Cuando es detalle, sí en las notas, pero cuando es un rubro diferente al formato que los estados financieros nos da, tenemos que agregar cuenta. Ahí no queda de otra. Ejemplo, tenemos las entidades sin fines de lucro. Las entidades sin fines de lucro muchas veces no hacen venta de nada, solamente tienen ingresos por donaciones. Entonces va a hacer falta que agreguemos ingresos por donaciones. Dice, buenas tardes, dice, ¿qué versión es el G-Shauka? Yo tengo el 3.1, creo que es este el 3.1.2. Vamos a ver un poquito cuando cierre esta parte, porque abajo mismo aparece en la parte principal. Vamos a ver. Fíjense que pasa algo. No me permite guardar la información mientras que no esté balanceado el activo, pasivo, patrimonio neto y no nos va a dejar grabar. Entonces en este ejemplo voy a volver sin grabar. Ya les mostré cómo agregar, pero voy a volver sin grabar. Entonces vamos a suponer ya presentamos todo nuestro balance, ya acá tenemos que puntear esto. Ojo, punteen de que estén grabando bien, todos estén cargando bien. A ver, acá vamos a ver, ahí al inicio. Acá está. Esta es la última versión 3.2.2. Esta es la última versión. Este es. Fíjense, vamos a suponer ya cargamos el balance, ya cargamos el flujo efectivo. Esto tenemos que hacer nuestra hoja de trabajo para saber de dónde salen estos montos, por supuesto. Ya cargamos la variación de patrimonio neto del año que estamos liquidando. Acuérdense que acá se carga solo uno y el estado de resultado. Una vez que carguemos todo, nos vamos al inicio y nos vamos aquí en esta tuerquita que está en el costado y le damos generar el archivo. Y aquí nos dice que queremos generar declaraciones informativas, estado financiero o ajuste de precio. En este caso es estado financiero. Y el año que estamos queriendo declarar es el año 2020. Generar archivo. ¿Dónde queremos que guarde? Yo le voy a poner en el escritorio. Hasta luego ahí, en el escritorio. Entonces nos vamos al escritorio y, no, en user puse. En user. Y acá está. Este es el archivo en formato zip que ya nos dio. Fíjense, EF 2020 y el número que es aleatorio del que genera el sistema, el número de RUC y obligación 948. Este nombre yo no puedo modificar. No puedo modificar lo que está contenido adentro, tampoco acá. Si quiero modificar algo porque me doy cuenta que tuvo un error, tengo que ir de nuevo a los estados financieros, ir hasta donde está el error, corregir y volver a generar el archivo. Entonces ya tenemos nosotros generado nuestro balance.
Y para las notas de los estados financieros no se hace desde acá, desde el GESAUCA. Ese sí tenemos que hacer, como dijo hace rato el colega, ¿podemos hacer en el Excel? Claro que sí, podemos hacer sin ningún problema. Pero ¿qué mínimamente tiene que tener estas notas? Y ojo, que en el formato nos dice, y a veces no ponemos toda la información de lo que la administración tributaria nos dijo en la resolución que tenemos que poner. Y nos dice datos de la entidad, base de la preparación del estado financiero, o sea que si utilizamos NIF PYME, si utilizamos NIF completa, o utilizamos las normas de contabilidad principalmente aceptados. Y yo generalmente suelo poner, utilicé para elaborar las normas de contabilidad generalmente aceptado y las normas tributarias, porque esa es la contabilidad que acá en Paraguay realmente llevamos. Entonces, las políticas contables en cuanto a la evaluación, exposición, reconocimiento, si es que mi mercadería, yo estoy haciendo el qué tipo de costeo estoy utilizando, precio promedio, qué tipo, tenemos que detallar todo eso. También nuestro activo, los bienes del activo, cómo estamos reconociendo. En este caso, antes teníamos que poner que hacíamos el revalúo obligatorio y demás. Ahora ponemos directamente que hacemos el revalúo cuando la administración tributaria indique, porque el índice de precio de consumo supera el 20%. Si no sucede eso, no hacemos directamente. Después dice... ya. Si abro en el GeShauKaya no hace falta abrir en las notas. Exactamente, José. Si vos decidís abrir en el GeShauKa, en las notas directamente tenés que poner estos datos como mínimo. Esto es lo que tenemos que poner. También tenemos que detallar la composición de las principales cuentas que superaron el 10% en forma comparativa. Pero en este caso ya no vamos a poner más ya tan detallado si decidimos abrir en los estados financieros, pero sí vamos a tener que ponerlo en forma comparativa. También el detalle de las rentas exentas, los gastos no deducibles y cualquier otra partida que generó diferencia fiscal. Por ejemplo, tenemos ingresos grabados y exonerados porque somos una entidad sin fines de lucro. Tenemos que decirle cuáles son esos ingresos que están exonerados para ver, para que la administración tributaria pueda ahí realmente si es que está exonerado o no, o para nosotros nomás lo que queremos que está exonerado. Entonces puede controlar eso también. ¿Qué es lo que vos reconociste como no deducible? También quiere que detallemos. Contingencias o hechos relevantes. A lo mejor ya tenemos un problema de que la empresa por la pandemia está con una crisis económica, entonces ya hay un peligro de que la empresa no siga en marcha. Entonces tenemos que detallar eso también. La identificación de las partes vinculadas. Si tenemos empresas vinculadas, también tenemos que detallar. ¿Y para qué es lo que es vinculada? Y justamente ayer estábamos hablando con una colega. ¿Qué es lo que es partes vinculadas? Y la ley 6.380 lo define. Empresas vinculadas, artículo 37 de la ley 6.380. Y atiendan bien qué es lo que es. No, atiendan bien porque no es solamente que sea socio de otra entidad, son varios factores. Se considerará que dos o más empresas son partes vinculadas o relacionadas cuando una persona o grupo participa de manera directa o indirecta de la administración. Ejemplo, el mismo socio accionista es representante legal en las dos empresas. No es una socia de otra, ojo, pero tienen el mismo representante legal y tienen el mismo accionista, como por ejemplo. Entonces, obviamente sí o sí va a haber influencia en la administración. O con administración, puede ser control, una le controla a la otra, o el capital a la otra. O sea que si es accionista del otro, por lo tanto, parte del capital también le corresponde a eso. Entonces, eso es vinculado. Y también para estos efectos, una empresa participa en el capital de otra cuando directa o indirectamente posee más del 50% de las acciones. Eso también es en cuanto a capital, ese es el parámetro. Tiene 50% de participación y con derecho a voto.
El mismo porcentaje se aplicará para las personas jurídicas. O sea que acá no importa si es que es persona física o jurídica, en ambos casos hay. ¿Y qué es lo que se quiere decir cuando hay control? Porque una cosa, cuando es capital, es más fácil de identificar que sí es una empresa vinculada o no, porque sus acciones y el control, el derecho a voto, posee más del 50%. Y acá nos define cuándo se considera administración y control. Y dice, se entenderá que hay participación en la administración o control, entre otros casos, cuando una empresa tiene capacidad práctica de influir en las decisiones comerciales de la otra, manifestada a través del nombramiento de gerentes, de administradores o directores. El ejemplo que yo les di, en las dos empresas es el mismo representante legal y hacen operaciones entre ellas. Entonces son empresas. Hay una influencia de una sobre la otra. Entonces eso es empresas vinculadas y acá la administración tributaria me dice, detallame cuáles son las partes vinculadas, cuál es el volumen de las operaciones realizadas con las mismas. A lo mejor tenemos un préstamo entre una y otra, o compramos y vendemos mercaderías. Ahí también la administración tributaria va a revisar si es que nosotros le estamos vendiendo a precio de mercado a nuestra empresa vinculada, que es un control que a partir del año 2020 lo están haciendo con más, ya bajo una reglamentación. También hechos posteriores relevantes que puedan impactar en los ajustes de los estados financieros y otras notas relevantes de conformidad a las notas de los estados contables. Entonces, esto tiene que tener mínimo una nota de los estados financieros. Y ojo que acá es en forma comparativa. El año que estamos declarando versus el año anterior. Acá no podemos hacer en forma solamente del año que estamos declarando. Y si son los mismos socios, pero diferentes representantes, y si son los mismos socios, si es que tienen mayor al 50% de participación y tienen influencia sobre la otra. Ahí se considera que son partes relacionadas. Cuando hay una influencia, ¿por qué? Porque en el voto, si tiene más del 50%, obviamente ahí tiene influencia en el voto y tiene influencia en las decisiones que toma. Ahora, si son empresas que no trabajan luego juntas, no operan luego juntas, no se venden unos a otros y los socios son los mismos, son diferentes, pero son los mismos socios, pero son diferentes actividades, entonces no, ¿verdad? Pero si operan juntas y tienen participación una con la otra, sí. Entonces aquí tenemos los modelos. El balance general, como ya miramos, el estado de resultado, también tenemos acá para las ventas comerciales, para las ventas agropecuarias, tenemos también los costos por cada tipo de actividad que está reflejada en la RG 49, los ingresos por la tenencia de activos biológicos, otros ingresos, por ejemplo, la entidad sin fines de lucro obviamente no tiene generalmente no tiene ventas de mercadería, solamente tienen donaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a agregar una cuenta. Acá podemos agregar una cuenta, no es venta, entonces va a ser 8.06 y acá va a ser ingresos por donaciones, diezmos si es que es una iglesia, ofrendas. Es de un nombre que les doy nomás en general. Obviamente ustedes tienen que poner el nombre que más se adecue a su tipo de entidad sin fines de lucro. Entonces así van a crear. Y esto sí ya va a aparecer en todos los ejercicios una vez que agreguen acá. Porque no pueden poner que es venta, porque no es una venta. No pueden poner venta. Es un ingreso que tiene que ver con otro tipo de actividad. Después tenemos los gastos de comercialización, que son sueldos y demás, los gastos de administración, y acá en gastos sí o sí hay muchas cuentas que tenemos que agregar, porque acá está lo principal nomás. En gastos sí o sí hay muchas cuentas más que hay que ir agregando y eso no va a desaparecer más después en los próximos años. Los gastos financieros, fíjense que acá nos da luego la oportunidad y nos da luego la leyenda de que tenemos que incluir nomás las cuentas que necesitamos. Lo que no podemos hacer es modificar los códigos. Después tenemos el flujo efectivo. Como ya dijimos, en el GESHAUCA vamos a cargar el año que estamos liquidando, pero acá en la hoja de trabajo, en nuestro archivo tributario, en forma comparativa.
preguntas hasta aquí. Entonces ya generamos. Después tenemos acá la guía paso a paso del sistema Marangatu. Este también es muy lindo. Estas guías que están haciendo ellos realmente son muy buenas. Antes trabajábamos así, cuando no teníamos estas guías. Realmente me encantan porque acá nos da las instrucciones de cómo, obviamente no nos dice cómo elaborar cada informe, pero sí nos dice cómo presentar paso a paso. Entonces acá está paso a pasito lo que les mostré. Acá está el nombre que tiene que tener. Recuerden que tiene que ser en formato PDF las notas. El RUC, NE y el año que estamos presentando tiene que ser las notas. Y esto tenemos que transformar en formato zip. Recuerden que desde el archivo base en el que hicieron sus notas ya tiene que tener este nombre. Si es que no tiene el mismo nombre, les va a rechazar como error. Después tenemos el estado de resultado y nos da aquí los campos que tiene que tener cada rubro, su rubro y demás, y cómo agregar cuentas y demás también. Preguntas. Dice, ¿cómo hacemos los costos cuando tenemos ventas de servicios? Bueno, para una empresa de servicios, los costos son todo lo que necesitamos para poder prestar ese servicio. Entonces, cada gasto que nosotros hacemos, o sea, que cada egreso, cada desembolso que hacemos por esos costos, directamente hacemos ya el reconocimiento, siempre y cuando ese desembolso es para todo el mes, ¿verdad? Entonces hacemos ya el reconocimiento como costo de esa erogación. Ahora, si pagamos por todo el año, y nosotros ya pagamos una vez y sabemos que ese es un costo, vamos a tener que ir devengando mes a mes en el mes que corresponde ese costo. Entonces directamente nosotros reconocemos como costo cuando es de un servicio. Hay sistemas contables que nos ayudan también para poder hacer un costo más detallado y por venta. Pero generalmente eso no pasa. Yo al menos no tengo para servicios ningún tipo de sistema. Entonces lo que hago directamente es ya reconocer como costo ese gasto que yo sé bien que para ese mes es un costo. Con los costos fijos es mucho más fácil. Con los costos que varía en el año y que varía en todo el ejercicio es lo que ahí tenemos que ir devengando. Dice, si una pequeña radio comunitaria no trabaja con bancos, ¿se puede ocultar ese ítem? No, así mismo, este formato RG49, así mismo tenemos que presentar. Y solamente vamos a llenar las cuentas contables que nos afectan a nosotros. Entonces acá, por ejemplo, si yo decidí no abrir en mi estado de resultado, esto voy a ocultar fila. Y así va a aparecer. Y por más que no tenga movimiento, en mi hoja de trabajo va a estar así mismo. Porque en el G-Shauka, fíjense lo que pasa. En el G-Shauka no hay opción luego de hacer desaparecer ninguna cuenta según el formato. No hay luego opción. Entonces así mismo tiene que ser nuestro archivo. A ver, dice... ¿Qué pasa si la empresa compra insumos para realizar servicios de mantenimiento de maquinaria de sus clientes? ¿Cómo debe ponerse en los estados financieros? ¿Esos insumos se le cobra otra vez al cliente o ya forma parte del costo del servicio? Porque si es que se le cobra otra vez al cliente, eso nosotros tenemos que reflejar como una mercadería. Entonces va a ir como mercadería y al momento que le facturamos al cliente, damos de baja, o sea que sale de mercadería y se refleja como una venta. Pero si forma parte, ya va incluido la mano de obra, ya incluye esos repuestos que utilizamos para la reparación, entonces un insumo. Y dentro de nuestro estado financiero vamos a poner como un insumo. Entonces vamos a poner, acá tendríamos que agregar dentro de inventarios, vamos a tener que agregar una cuenta que diga insumos para el servicio que estamos prestando. Y a medida que vamos utilizando, recién reconocemos como costo. No podemos llevar ya como gasto si no utilizamos en su totalidad. Entonces vamos a tener que llevar un mini inventario
de lo que nosotros vamos utilizando para cada mantenimiento si forma parte de la mano de obra. Se puede hacer cursos exclusivos del tema costos. Justo hace poquito tuvimos 4 clases de costos. Vamos a tener otra vez y vamos a tener un nivel 2 incluso para los que ya hicieron, porque al final esos 4 días fueron cortísimos. Faltó todo el tiempo para poder desarrollar porque es amplio costo. Entonces vamos a repetir. Falta la fecha nomás. Yo no, en este agosto no, porque estamos muy saturado de actividades, pero yo creo que en septiembre estaríamos abriendo otra vez el nivel 1 y el nivel 2 también para aquellos que ya hicieron. Entonces vamos a abrir un curso de costos. ¿Por qué? Porque cambió la ley 6.380. Con la ley 6.380 nos obliga a hacer un asiento contable por cada venta de mercaderías. No podemos hacer más ya un asiento global cada mes o cada año o por porcentaje como antes hacíamos. Ahora es un asiento por cada venta. Porque el dueño de la empresa quiere que le cargue todo a un ejercicio. No se puede usar si esos materiales no se utilizó en la totalidad. Se tiene que activar como insumos para mantenimiento y luego ir descargando a medida que se vaya usando. Y todo lo que se utilizó en el año es lo que se puede reconocer como gasto. En este caso sería como parte del costo del mantenimiento. Genial. Entonces, con esto nosotros terminamos la introducción a los estados financieros. Con respecto a la elaboración, si ustedes quieren participar, pueden hacerlo los sábados. Este sábado tenemos la segunda clase que es la continuación de lo que hoy vimos. Y para los que quieren hacer contabilidad sectorial con enfoque fiscal, fíjense todo lo que vamos a desarrollar. Los que quieren hacer solamente módulo de estado financiero, tenemos 4 clases. Tenemos este ya es una primera clase porque ya tienen la base para poder hacer el segundo. En la segunda clase vamos a hacer balance general, estado de resultados, cuadro de depreciación, elaboración de flujo efectivo y elaboración de las notas. Todo eso vamos a hacer en las clases siguientes. Yo tengo algunos materiales que he creado en formato Excel que están formulados para los que ya hicieron el MET, Management Experience en Tributación, y que están haciendo contabilidad sectorial, ya tienen estos materiales o van a tener cuando desarrollen estos módulos. Pero para los que no se inscribieron todavía, estos son materiales exclusivos que solamente tenemos en Convergencia, salvo que pirateen, porque estos son materiales que yo hice en Excel. Después fíjense que tenemos contabilidad agrícola y ganadera. El siguiente módulo va a ser contabilidad agrícola y ganadera. Vamos a tener 5 clases en total sobre este sector. Y fíjense cómo vamos a desarrollar. ¿Cuál es la dinámica que vamos a desarrollar en cada sector? Vamos a desarrollar los principales asientos para cada actividad y luego vamos a desarrollar una liquidación de IVA y una liquidación de renta. Entonces, para tener el conocimiento integral de cómo se lleva una contabilidad por cada rubro. Después tenemos contabilidad constructora, misma dinámica, principales asientos y luego la liquidación en el impuesto, contabilidad de consorcios, contabilidad de empresas inmobiliarias, contabilidad hotelera, entidades sin fines de lucro, contabilidad de cooperativas, contabilidad de importación y exportación, transporte internacional y agencias de viajes. Y por último tenemos contabilidad de costo. Ojo que no es en este orden que vamos a ir desarrollando los módulos. Eso tiene un calendario también. Entonces, para los que quieren unirse en experto en contabilidad sectorial, pueden hacerlo a partir de este sábado, que continuamos con el módulo de estado financiero. Entonces, tenemos ¿cuántos meses dura esto? Dura 32 semanas, que equivale a 8 meses. Lo que ya hicieron Management Experience en contabilidad es el mismo. Entonces lo que cambiamos acá es el nombre y la dinámica nomás, no, pero el contenido en sí es todo lo que ustedes ya desarrollaron. Entonces para que sepan que es la misma cosa. Para los que no hicieron todavía y quieren tener una base de cómo registrarlas en la contabilidad por sector, por tipo de empresa, esta es una oportunidad espectacular.
tenemos un solo grupo que es los días sábados, así es que aprovechen porque entre semana por el momento no vamos a abrir porque estamos muy ajustados ahora con los calendarios. Entonces ahora, si esta es su oportunidad, pueden registrarse a partir de este sábado. Pueden contactar en el número corporativo de Convergencia. Son 8 pagos de 250.000 es el costo de este curso que es experto en contabilidad sectorial, todos los sábados. Es decir, que por cada asiento de venta se requiere hacer un asiento de costo. Así es, Maribel, eso dice la ley 6.380, ni siquiera eso está en el decreto nomás, está en la ley. Ahora ya tenemos que hacer un asiento de costo por cada venta. Entonces, si tenemos sistemas contables estándar que nos hace un asiento global nomás en el mes, tenemos que ir hablando ya con ellos para que nos hagan también. La certificación que nosotros hacemos es de la institución como Convergencia Comercial. Nosotros tenemos también convenios con universidades donde ellos emiten el certificado de diplomado, pero eso es un convenio que ya es opcional. Nosotros aquí lo que brindamos en Convergencia es el conocimiento. El reconocimiento del MEC como Convergencia quedó todo parado por la pandemia. Entonces, por el momento está eso en trámite, pero sí o sí en algún momento vamos a tener, esperemos que pronto. Se puede participar solamente de un sector específico. Se podría, Andrea, pero lo más conveniente es que hagas completo. Por lo menos haga estado financiero y el sector que te interesa. ¿Por qué? Porque estado financiero se aplica a todas las entidades. Cuando hagamos nosotros la contabilidad agrícola, ya no vamos más a tocar nada sobre estado financiero, porque acá el estado financiero ya es uno para todos. Entonces, si es que quieren un solo sector, pueden hacerlo de esta manera. Hacer el módulo estado financiero y el módulo que les interesa. Pero lo ideal sería que hagan todos para tener un conocimiento general y no le tengan miedo a agarrar contabilidades nuevas. Hay muchos tipos de contabilidades que nosotros no agarramos. Antes, por ejemplo, yo le tenía terror al sector agrícola y ganadero. Después me di cuenta que de balde le tenía miedo. Le tenía terror a las entidades sin fines de lucro cuando comencé. Y ahora ese tipo de sector me encanta. Y hace poco lancé el manual de entidades sin fines de lucro. Entonces es cuestión de ir aprendiendo y para eso están los grupos también. Hay veces también todos aprendemos, yo y me incluyo, yo también aprendo con ustedes cuando otro comparte su experiencia. El módulo de costos, el que dimos ya, es con el grupo anterior. Este es un nuevo grupo, acá vamos a volver a dar. Gracias, Patricia. Genial. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este curso. Voy a poner dentro de los materiales para que descarguen también este programa para que puedan analizar y recuerden que pueden inscribirse para este lunes. ¿Y cómo se descargan los materiales? Me preguntaron. Les voy a mostrar para los que van a encontrar voy a entrar en el canal de YouTube. Antes de terminar, van a nuestro canal Convergencia Comercial, hacen clic aquí y les va a salir, acá tienen que hacer clic en videos y les va a aparecer todos los videos que tenemos disponibles. Aquí le va a aparecer como el último, el de creación jurada informativa y después ya les va a aparecer este video también. Al entrar aquí en este video de creación jurada informativa, por ejemplo, fíjense que aquí en la parte donde está el detalle hay un link. Y este link hacen clic y les lleva a este drive. Entonces ustedes para descargar hacen clic aquí, aquí, y dan descargar y les va a descargar en forma zipeada ya todos los archivos de una sola vez. Entonces descargan todo de una vez los materiales. De la misma dinámica va a aparecer el nuevo video, el último video que va a ser el video de hoy. ¿Está?
Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos encontramos en un próximo free, ¿eh? Nosotros vamos en el próximo free, en los cursos que están, los que están son alumnos de Convergencia. Muchísimas gracias. Gracias, Richard. El horario los sábados de 9 a 12. Gracias, gracias. Cuídense, nos encontramos. Chaucito.